Eh, Buenas tardes a todos y todas. Como grupo de promotor de manejo de sauce exótico de Río Chimehuín, organizamos esta charla. Más o menos Miguel recién nos estuvo presentando. Somos un grupo de técnicos y profesionales de Junín de los Andes, y trabajamos con el sauce exótico por la problemática que genera en el pueblo en cuanto al acceso a las costas y a la navegabilidad. Intentamos hacer un buen manejo y enseñarle un poco a la población, especialmente a la gente que vive cerca de las riberas, a que también lo haga, y también hacer un aprovechamiento de leña. En este contexto estamos convocando a otras instituciones que también están trabajando en lo mismo para que nos compartan un poco su experiencia. Ya tuvimos aproximadamente 4 o 5 charlas anteriores que las van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que ahí lo compartió Miguel en el chat. Y bueno, en este caso, Hernán López y Eliana Miranda Pacel, ambos biólogos, docentes universitarios, investigadores de la Universidad de Flores, sede Comahue, y del Laboratorio de Ecología de Bordes, nos van a hablar sobre la diversidad de sauces hallados en el norte patagónico, particularmente en la región de la confluencia del río Limay y Neuquén. Cuáles son sus características y cómo diferenciarlos. Y también nos van a contar una experiencia de restauración de sauce nativo, Salix humboldtiana, en distintas localidades de la confluencia. Así que bueno, les damos la palabra y agradeciéndoles. Bueno, muchas gracias por la posibilidad. Bueno, empezaría yo con la universidad y luego Eliana comentando las actividades. Así que voy a intentar ahí compartir. Ustedes me dicen si se ve bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de sauce. Bueno, somos parte del Laboratorio de Ecología de Bordes y un taller de plantas vasculares, porque también hay otras temáticas. Bueno, antes de hablar un poco de los sauces, voy a hablar de algunos temas generales, para que también un poco se comprenda lo que voy a decir. De forma general, lo que vamos a hablar acá un poco es de clasificación de sauces, y vamos a hablar un poco de taxonomía. Entonces, ¿qué sería la taxonomía? Es digamos, la disciplina que permite diferenciar los organismos. Hay diferentes categorías taxonómicas, como son las familias, los géneros, categoría intermedia como subgéneros, secciones dentro de esos subgéneros, luego las especies, categorías inferiores como variedades, formas, y en algunos casos, desarrollados por el hombre, cultivar. Entonces, muchas veces voy a nombrar estas categorías como para ir organizando a diferentes especies o entidades que, digamos, reciben el nombre de taxones, ¿sí? También vamos a ver un poco el tema de la nomenclatura. ¿Qué sería la nomenclatura? Es el nombre que reciben las especies. La nomenclatura está, digamos, regida por códigos de leyes, como si fueran leyes que nos rigen a nosotros, pero que establece el tema de los nombres científicos. Por ejemplo, las especies solamente tienen un solo nombre que es válido, y el resto de los nombres que alguna vez se le ha asignado a esa entidad son sinónimos. Por ejemplo, en el caso del sauce nativo, ¿no es cierto? Tenemos, es de Quinoa salix, humboldtiana, y tiene esta tercera parte. O sea, los nombres científicos tienen tres
partes. Uno es el género, el segundo es el epíteto específico, que es en minúscula y generalmente está en cursiva, y la tercera parte es una sigla que es el autor que describió a esa especie, ¿no? Hay veces que una entidad o taxón es el resultado de una hibridación entre dos especies. Y la forma de denominarlo es con una X. Porque a veces van a haber nombres que tienen una X, y eso significa que es un híbrido, como en el caso de este Salix argentinense. Acá tenemos una sigla que es combinada entre dos autores que hicieron la misma publicación. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de la familia de las salicáceas. Realmente el nombre de la familia Salicáceas hace referencia a un género, en este caso Salix. Y la familia Salicáceas tiene numerosos géneros. Nosotros vamos a centrarnos en uno que es Salix. Otro género muy conocido es Populus, que son los Salix, ¿sí? Esta es la distribución mundial de todas las especies de sauces. El género comprende alrededor de 450 especies aproximadamente. Como ven, están en casi todos los lados, todas las regiones, salvo en regiones que tienen condiciones extremas climáticas como aridez o muy frías, están desprovistas, o de mucha altura, están desprovistas de especies. Pero se encuentran en numerosos ambientes. La diferencia de colores tiene que ver con la densidad. Hay especies adaptadas a ambientes muy fríos que viven en Alaska, otras en ambientes cálidos o áridos. ¿Sí? Muy bien. Y otra característica de los sauces es que pueden tener diferentes números cromosómicos entre las especies. La clasificación de los sauces es, según una vez leí a un especialista, es una pesadilla, ¿cierto? Muy complicado. Esto se debe a que los sauces en sí no tienen una barrera genética entre uno y otro en general. Entonces, muchas veces cuando se solapan en su distribución geográfica, dos especies pueden ocurrir hibridaciones. Biológicamente los sauces son dioicos. Esto significa, dioico significa dos casas, es decir, que hay ejemplares masculinos y ejemplares femeninos. Y la fecundación puede ser, en algunos casos, por el viento, pero generalmente es a través de polinizadores, como abejas, por ejemplo. Para ello los sauces pueden, en algunos casos, emitir algún perfume y tienen nectarios, que son glándulas donde se producen néctar. Es una sustancia azucarada que atraen polinizadores. Muchos de las especies más antiguas son diploides, en Cirdones 38. Y las especies más recientemente aparecidas, digamos, son tetraploides o hexaploides. Esto es muy importante porque la mayoría de los árboles exóticos de los sauces son tetraploides. ¿Esto qué significa? Que tienen el doble de desarrollo, de metabolismo, de niveles hormonales, y tienden a ser invasivas. Ustedes ya se imaginan cuántos cromosomas tendrán los sauces que están tratando, ¿cierto? Son tetraploides. Tienen mayor desarrollo, mayor consumo de agua, todo el doble. Y en algunos casos, en los hexaploides, es mucho más todavía. Bueno, acá tenemos una cierta variación de las hojas, diferentes especies. Este es un caso de Nueva Zelanda, pero es para ejemplificar las variaciones que pueden tener las hojas en tamaño. Y ahí vemos una hoja muy, muy conocida, por ejemplo, que es esta, que es esta de aquí, que corresponde a Salix humboldtiana.
dije Sally humboldtiana, pero Nueva Zelanda, ¿qué hace ahí? Bueno, ha sido introducido y una variedad de sauce de Sally humboldtiana que allí es invasivo. Aquí es nativo, allá es invasivo. Generalmente cuando una de las especies son introducidas a un área que no es la originaria, se convierte en invasivas. Y cuando son tetraploides, se ha visto que muchas plantas invasivas tienen un número cromosómico aumentado. Eso les facilita poder dominar en el terreno y reproducir. De esas diferentes especies, ¿no es cierto? 450 especies de sauces suelen estar agrupadas en subgéneros, como el subgénero Salix, como el subgénero Protitea o Betis. Y a su vez en secciones. En Salix tenemos sección Salix, su alba, de Protitea humboldtianae, floridenae o ventriviminalis efinerea. Acá hay una palabra conocida, ¿no es cierto? Humboldtianae. Quiere decir que en esta sección se encuentra nuestro sauce nativo Salix humboldtiana. Acá hay la distribución de los diferentes subgéneros. Vemos ahí en violeta lo que sería el subgénero Salix en sentido amplio, donde ahí también se incluye el criollo. Y vemos que hay géneros que viven en lugares más restringidos, como este subgénero de acá, o en lugares medios, ¿cierto? Hay especies, hay subgéneros que son característicos de ambientes de altura y otros más altos. Tienen sus particularidades en sus condiciones naturales. Esto representa una filogenia de diferentes especies basado en datos moleculares, y lo interesante de este árbol que acá abajo se encuentra una datación en millones de años. Entonces podemos ver, por ejemplo, el caso del nuestro sauce nativo, que es de la sección del subgénero Protitea, acá violeta, que es este grupo, que emergió del resto alrededor de unos cerca de 27 millones de años. Esto es un dato, bueno, puede que no sea muy interesante, pero lo interesante es que los árboles exóticos que predominan en nuestros ambientes, en nuestros ríos, como el sauce babilónica, ¿no es cierto?, el sauce llorón, tienen una antigüedad son mucho más recientes, alrededor de 7 millones de años. Esto quiere decir que el sauce nativo es mucho más antiguo, aparte de activo, ¿no es cierto?, de ser nativo, americano, la única especie americana, es una especie que está en un grupo de género que es muy primitivo, que comparten con algunas 5 o 6 especies más. El resto de las especies son especies mucho más actuales y tienen mayores ventajas evolutivas. Son autotetraploides, pueden desarrollarse mejor, tienen una estrategia reproductiva mucho diferente al sauce nativo. Para diferenciar los sauces, hay ciertos caracteres que uno puede tener en cuenta, como por ejemplo, cómo es el tronco, el eje, si es un solo eje o, por ejemplo, surgen varios ejes en condiciones naturales, ¿no? Porque a veces el árbol se ha talado, entonces brota el tronco que es remanente, pero en condiciones naturales hay especies que pueden tener un solo eje, un solo tronco o varios. El hábito, por ejemplo, si es árbol o arbusto, hay especies de sauces que tienen un hábito herbáceo, algo muy raro. ¿Cómo es lo que se llama la morfología foliar? Es decir, ¿cómo son las hojas? La forma, la longitud, el ancho, la disposición de los dientes, si tienen los dientes.
cómo es la arquitectura foliar, es decir, cómo son las venaciones, porque varían en las especies, las venaciones, o cómo es el peciolo, las características de las yemas, en el estadio de reposo, la morfología, que varía entre diferentes grupos, la presencia de unas glándulas que están en el peciolo muy pequeñas, también es interesante ver porque varían en las diferentes especies, la pubescencia, que es, digamos, la presencia de pelos, y cómo son las inflorescencias. Las inflorescencias son los nombres de las flores, que están en forma de amentos, son unos racimos, es decir, la longitud, la cantidad de flores, cómo es la morfología, ¿no? Y básicamente la morfología floral, tanto femenina como masculina. Las flores masculinas son simples, solamente una pequeña bráctea, hay un nectario y el número de estambres varía. Esto es importante porque, por ejemplo, en los exóticos solamente hay 2 estambres. En el nativo puede ir de 6 a 8 estambres. Entonces, en el caso de lo masculino. Lo femenino es muy similar, varía también el pie del gineceo, solamente el gineceo, el estigma y una pequeña bráctea. Y suele tener el nectario en la base. Bueno, según los relevamientos que hemos realizado en la conferencia, hemos detectado todas estas taxones. Y nos quedó un tiempo para ver que estamos orgullosos de compartir. Bueno, en primer lugar, puesto nuestro sauce nativo. Salix humboldtiana, variedad humboldtiana. ¿Por qué pusimos eso? Porque vamos a ver que el sauce tiene en total 3 variedades, que lo vamos a ver más adelante. Luego el Salix babilónica, que es el sauce dorón. El Salix argentinensis, que es un híbrido natural entre humboldtiana y babilónica, luego lo vamos a ver. Salix pendulina, este es un híbrido entre 3 especies. El alba, babilónica y frágil. Este tiene 3 formas. La forma pendulina, la forma erictoflexosa y la forma salomónica. Salix matsudana, el conocido sauce eléctrico. Salix nigra, el sauce negro. Y el conocido por ustedes, Salix fragilis, forma frágil. Vamos a hablar de él. Y con la forma frágil y la forma vitelina. Salix viminalis, Salix caprea, que está más en zonas montañosas, ¿no? Y el conocido sauce blanco, el Salix alba. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Entonces vamos al Salix humboldtiano. Bueno, es reconocer el sauce criollo, que es el principio de la corteza, es lo principal, esta corteza muy rugosa, muy prominente, grisácea, profunda, con grosores de 2 centímetros. Luego, si está con las hojas, unas hojas muy finitas, no más anchas de 0,5 milímetros y largas, ¿no es cierto? Ahí tenemos una característica de los sauces, si bien son dioicos, no siempre se encuentran en todas las especies de los 2 géneros. El sauce humboldtiana es diploide y tiene estas características primitivas, como ser la corteza. Ahí vemos las inflorescencias masculinas, que son las amarillas, y las inflorescencias femeninas, que son verdes. Vemos cada una de estas, bueno, acá están las cápsulas formando C. Cada una de estas, que sería una flor femenina, tiene 8 óvulos que van a transformarse en 8 semillas. Las semillas tienen menos de 1 milímetro, tienen pequeños pelos, ¿no es cierto?, que se esparcen cuando se abren, y no tienen endosperma. Eso significa, bueno, eso es en todos los sauces, ¿no?, pero significa que solamente lleva el embrión con una
una capa de células que la recubre. Esto significa que la vida de la semilla es muy breve, solamente 24 horas. La semilla se libera al aire, contacta el agua y termina en 24 horas. Si cae al suelo, esa semilla se perdió. Los sauces criollos se reproducen exclusivamente en condiciones naturales por semillas. En condiciones artificiales se pueden reproducir por estacas, que ahí cualquier cosa le preguntan el día. Bueno, pasamos al sauce llorón. Conocido sauce llorón, es tetraploide, Salis babilónica. Dijimos que ha sido uno de los primeros sauces que ingresaron en el país, en la zona del delta. Y uno puede ver los sauces y yo estoy seguro que encontrarán el sexo femenino, porque se introdujo el sexo femenino solamente hace unas décadas, pudo ingresar el sexo masculino. O sea, la mayoría de los sauces llorones son todos clones de los primeros sauces que fueron femeninos. Todos son femeninos. Y si encuentran un masculino, bueno, es un tetraploide. Luego vamos a este Sali argentinensis, que bueno, recientemente lo encontramos y bueno, le queríamos contar de esto. A nosotros fue muy importante. Queríamos contar la historia del sauce esto. Sali argentinensis es un híbrido natural entre ejemplares femeninos de Salis babilónica y Salis humboldtiana que ocurrió en el delta de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los lugareños de las islas, ¿no es cierto? Como veían que tenía una robustez por ser híbrido, ¿no es cierto? Que se llama vigor híbrido, lo fueron cultivando hasta que los especialistas que lo descubrieron, Ragonesi y Alberti, veían que venían, o sea, a ver madera un poco extraña, no lo ubicaban, fueron al lugar y encontraron estos ejemplares que tenían características intermedias entre los parentales, la babilónica y humboldtiana. Y bueno, trajeron muestras y bueno, hicieron pruebas, y yo creo que uno de los híbridos de sauces que más se ha probado esa característica citogenéticamente, los cromosomas, se determinó que era triploide, como debería ser, porque la babilónica es tetraploide y humboldtiana diploide. Entonces el híbrido debe ser triploide. Esto significa que no se puede reproducir sexualmente porque es totalmente estéril, como triploide, ¿no? Pero luego se han desarrollado 9 cultivares de esta entidad, masculinos y femeninos. Entre los masculinos se encuentran el cultivar híbrido, el cultivar mestizo, el cultivar mestizo Pereira, y entre los femeninos, todos estos: Valvete, Santafesino, mestizo Amos, Chorón, mestizo Sos, Lanzarín. Bueno, yo me encontré con la historia de que el año de los 80, Aragonese y Alberti, los descubridores, los que escribieron este híbrido natural, enviaron clones a la estación de INTA de Rico, de Alto Valle, y luego fueron distribuidos y posiblemente fue el origen, alguno de estos, de los ejemplares que nosotros hablamos ahí en Turquía. También tenemos conocimiento que han sido enviados a Chubut y bueno, posiblemente que se hayan probado en otros lugares. Estos cultivares que son originarios del delta, ¿no es cierto? Pero fueron enviados acá a la zona de la norte de Patagonia. Y bueno, ahora queremos mostrar algunas características. A la izquierda tenemos, bueno, en época invernal, ¿no es cierto? Lo que sería Salis humboldtiana. El del medio sería argentinensis, y a la derecha, babilónica, con características ramas pendu.
El argentinensis, si bien tiene carácter erecto, suelen tener algunas ramas que son péndulas. En voltiana nunca las tienen. Con respecto a la corteza, fíjense a la izquierda un voltiana, muy característica, del medio argentinensis, hay como característica intermedia con el de la derecha, que es un voltiana, eh, guarda ciertos rasgos intermedios. Con respecto a las yemas, que era un carácter que yo le había mencionado, fíjense de la izquierda cómo son de voltianas, son pequeñas, que en el medio y la derecha son de argentinensis y babilónica, que guardan cierta similaridad. Estos son dos modelos, de la izquierda y de la derecha, típicos del género, eh, unos que se sobreponen y otros que están superpuestos. Un tipo de brácteas, o sea, que cubren a las yemas. Y son de mucho mayor tamaño. Entonces, cuando ustedes vean una yema ahora en época invernal de gran tamaño, como lo de la medio a la derecha, es una especie exótica, y se la ven pequeñita y de esa coloración, como de la izquierda, se trata de una especie nativa. Con respecto a las hojas, vemos la característica hoja de voltiana muy finitas, largas, la del medio de argentinensis y la de derecha de babilónica. Con respecto a los bordes, eh, fíjense acá que voltiana tiene una forma como cóncava, ¿cierto? Y en cambio, en las otras es diferente, ¿no? Y voltiana tiene una pequeña glándula, esto por supuesto se ve. Bueno, una característica bastante visible es que en la especie nativa tienen las hojas que se llaman concoloras, quiere decir que las dos caras de las hojas tienen similar coloración. En cambio, en las exóticas, el haz, que es la parte superior, es diferente al embés, que es grisáceo, o glauco. Cuando tenemos un embés glauco, quiere decir que es exótico y también está relacionado con Salis alba, que tiene esa característica predominante. Con respecto a las raíces, estas son raíces de este acá, que utilizamos para reproducirlo asexualmente. Vemos a la izquierda un voltiana que tenemos raíces blancas, en babilónica rosadas, y en argentinense también rosadas, pero también acá se ve otra cosa muy interesante, es la cantidad y el desarrollo de las raíces en argentinensis, que es como una muestra de este vigor híbrido, ¿sí? Donde al ser triploide, los dos tienen mayor desarrollo. Y esto también se da en ejemplares exóticos, y es uno de los grandes problemas de los sauces exóticos, el desarrollo de las raíces, que ahí mencionaba recién, ¿no es cierto? Como por un lado pueden fijar las riberas, pero por otro lado tienen el problema que son especies bioingenieras, son capaces de incluso formar islas. Y este desarrollo radicular tiene el efecto de que disminuye la biodiversidad de las aguas, macroinvertebrados. Hay algunos estudios al respecto, ¿no? Bueno, un poco están afectando el ecosistema de los ríos. Bueno, además, como al ser tetraploide, el mayor cromosoma, o sea, el mayor desarrollo, tienen un alto consumo de agua, o evapotranspiración, y bueno, ellos tienen una superficie foliar mucho superior que los especies nativas, ¿no? Otra característica es las glándulas peciolares, pues, voltianas, que están cerca de la lámina, y otras que están en la parte media. Se considera que son glándulas, posiblemente nectarios extraflorales. Bueno, vamos a pasar a otros ejemplares, como Salis pendulina, que son los que dominan, los que están aquí, los sauces acá en Limay. Acá se pueden encontrar ejemplares masculinos y femeninos, justamente esto estaba como para la foto, porque
el de la derecha es masculino, todo amarillo, y este verde femenino, con inflorescencia femenina. Este árbol, esta entidad es un híbrido entre tres especies: alba, babilónica y frágil. Luego tenemos a la forma eritroflexosa, ¿no? Parecido al sauce eléctrico, pero tiene tonalidades rojizas. Bueno, esto tiene, como aparece espontáneamente en los ríos, en los bancos de arena, se le encuentra espontáneamente esta especie que en principio es ornamental, pero como a veces se tiran residuos de poda, ¿no es cierto?, en el río, suele brotar. Una característica que tienen estos sauces, que al ser tetraploides, tienen el doble de hormona de enraizamiento. Entonces directamente caen y enraizan muy fácilmente. Su estrategia reproductiva es la reproducción asexual, más que la sexual, que ocurre en organismos diploides como el sauce nativo. Luego tenemos Pendulina forma Salomoni. Esta, aparte de ser un híbrido entre alba, babilónica y frágilis, está relacionada con la variedad vitelina, y es como si fuera un sauce llorón amarillo. Por la forma vitelina se puede reconocer en épocas invernales porque es un sauce anaranjado o amarillo. Vitelina, el nombre, viene de vitelo, que es el color del huevo. Una idea más o menos. Tenemos Salis Matsudana, que es el sauce eléctrico, ¿no es cierto? Es muy similar a Electroflexosa, pero de una coloración verde. Generalmente hemos encontrado ejemplares femeninos, y está también relacionado un poco con babilónica. Luego hemos encontrado Salis nigra. Salis nigra, bueno, se reconoce porque tiene estípulas con estas formas persistentes, hojas verdes a menos anchas y con color. Lo interesante de Salis nigra para nosotros es que es del mismo grupo que Salis humboldtiana. Es un sauce de Estados Unidos, de América del Norte, que ha sido introducido, ¿no es cierto?, en Argentina, pero es como un pariente muy cercano de Salis humboldtiana, que eventualmente podría hibridarse también. Se encuentran en sus pastorales. Bueno, y acá tenemos el Salis fragilis, o no fragilis, este que están combatiendo, yo le digo que es una superespecie, porque es híbrido entre dos híbridos, entre alba y una especie que se llama Salis preucina, y recibe ese nombre, Salis fragilis, por la facilidad de la textura de sus ramas. Realmente se reproduce de manera sexual. Cuando cae una rama, al poco tiempo emerge. Es muy invasivo, tanto en Europa como aquí, ¿no es cierto? Como ven, suele emerger de varios ejes, tiene hojas muy grandes, son variables, depende de las condiciones de luminosidad, pueden llegar hasta 20 centímetros de longitud, o unos 5 centímetros de ancho, y en consecuencia pueden transpirar mucha cantidad de agua y absorben mucha cantidad de agua. En pruebas que hemos hecho en estacas que hemos ido reproduciendo, siempre las estacas que se encontraban con esta especie, o este taxón, digamos, absorbían mayor cantidad de agua que todo el resto. A la derecha vemos cómo es la inflorescencia. Realmente casi el 99% son ejemplares femeninos.
Sorprendentemente encontramos cápsulas con semillas, a las cuales hicimos germinar, y para sorpresa, terminaron todas. Y acá tenemos un dilema: ¿cómo puede ser que germinen si son femeninos? Entonces acá ocurre algo que se llama retroinvención, es cuando esta especie se cruza con uno de sus parentales. Pensamos que es Salis alba. Entonces genera semillas viables. Y es como una variación de, de hijos cruzados con alguno de los padres, y bueno, eventualmente puede reproducirse sexualmente. Pero principalmente se piensa que se reproduce de manera asexual. Hay estudios en Alemania donde colocan pesos y determinan el peso por el cual se rompen las ramas, y tiene un mecanismo de ruptura de las ramas donde las ramas se cortan como si lo hubieran cortado con un objeto filoso, digamos. Se genera una superficie de corte muy limpia, y eso permite que se pueda reproducir sexualmente mediante la emergencia de raíces. Luego tenemos a la variedad frágil, la forma vitelina. eh, bueno, que acá sí se pueden encontrar los dos tipos de inflorescencia, la masculina y la femenina. La femenina es mucho más elongada. Bueno, ahí tenemos una muestra de la corteza, y las ramas son totalmente amarillas en invierno. Uno a la distancia puede reconocer, generalmente entre los cercos, en los cultivos, suelen haber algunos ejemplares que se colocan ahí como para cercos. Luego tenemos Salis viminalis, que es un sauce que es un poste arbustivo y tiene carácter de ser diploide. Es una hojas finitas también, similares como luego es Salis caprea, que crece más que nada en regiones de montaña. Ha visto cerca de Bariloche, y bueno, quizás puede estar en la zona de ustedes también. Es una especie exótica, ¿no? Bueno, tiene estas características de la zona. Luego tenemos el sauce blanco, y ahí se ven las características, decía, de las hojas discoloras, es decir, que el envés es totalmente grisáceo y de la hoja verde. Sauce alba suele tener esta corteza con tonalidades amarillas. Muchas veces los híbridos de alba suelen tener tonalidades como algunos híbridos de Matsudana, porque a veces eh, se hibridiza alba con Matsudana y se obtiene híbridos. Bueno, muchos de estos tienen esta coloración, este indicio de herencia de alba. Decía que los sauces, digamos, tienen la dificultad de que no tienen una barrera genética, y lo que ellos tienen un mecanismo que se llama el presigótico, que es una diferencia en floración, en tiempo de floración. Entonces, generalmente van a ver que empiezan a florecer los sauces, principalmente primero babilónica, luego los híbridos de babilónica, que son los pendulina, Matsudana, argentinensis, alba, nigra, caprea, humboldtiana, junto con los frágiles. Empiezan a ver en agosto, ahora en fines de agosto van a empezar a florecer babilónica, y así a lo largo del año. Esto es el resultado de las observaciones que hemos realizado y que se están cumpliendo los años que estamos observando. Y vemos que Humboldtiana, por ejemplo, comparte el periodo de floración, la fenología floral, con frágilis, las formas frágiles y vitelina. Y bueno, uno de los objetivos nuestros es hacer cruzamientos para evaluar la posibilidad de hibridaciones con estas especies. Es nativa con estas porque comparten el periodo y también comparte de alguna manera los polinizadores.
Bueno, y con respecto a los sexos, había comentado un poco, en general son dioicos, es decir, hay ejemplares masculinos y femeninos, donde las especies pueden estar, la cantidad de individuos puede ser, de los sexos puede ser balanceado, quiere decir que hay misma cantidad de ejemplares masculinos que femeninos en una población, o puede estar desbalanceado donde hay un sexo predominante, como por ejemplo el femenino. Entonces, en poblaciones de sauce nativo en general tienden a ser balanceadas. Y eso se da también en especies que son diploides. En cambio, en los eh, exóticos suelen haber predominancia de un sexo como el femenino, salvo algunos que están los dos. Pero en general, vamos a ver que babilónica, frágilis, la forma frágilis, Maxudana, electroflexosa, todo eso son femeninos en general. También hemos detectado un fenómeno de la pseudodioesia. ¿Qué es esto de la pseudodioesia? Es que hay ejemplares que como que no están definidos, digamos, porque tienen, producen inflorescencias que tienen flores de los dos sexos, y son así. Van a ver inflorescencias que en la base son femeninas, pero en la parte media, el ápice de la inflorescencia son masculinos. Y acá vemos este ejemplo donde solamente tiene dos estadios. Esto es una flor. Como mencionaba, es una bráctea, un nectario y los dos estadios. Esto es una flor femenina que solamente tiene gineceo y el estigma. El estigma y el estilo muy pequeño. Bueno, y esto se da, en este caso lo vemos en sauce blanco, salis alba, y también se ha reportado en otros lugares del mundo algunos hallazgos así que tiene que ver con individuos que tienden a ser híbridos. Porque para complicarla, los sauces tienen la determinación de los sexos de una manera interesante. El tema cromosómico, que tenemos, vieron que hay el sistema XY, nosotros, por ejemplo, como seres humanos tenemos el mecanismo XY. Pero los pájaros, por ejemplo, tienen el mecanismo ZW, donde el sexo que se llama heterogamético es el femenino. En cambio nosotros, el sexo que tiene dos cromosomas es el masculino. En los sauces son como los pájaros, tienen el mecanismo ZW. Entonces imagínense un sauce que sea tetraploide o hexaploide, tiene una confusión cromosómica, y bueno, puede ser una de las causas que se crean estas inflorescencias mixtas. Bueno, y así es el ejemplo de este sauce que hemos encontrado con esta inflorescencia que hemos visto varias temporadas y sigue mostrando los mismos caracteres. Bueno, listo para finalizar, dejándolo también abierto para mostrarlo de Eliana. Esta es una inflorescencia de Saligum volteana con una abeja visitándolo. Nosotros promovemos el desarrollo del sauce, ¿no es cierto? El sauce criollo, incluso hemos participado en la promulgación de una manifestación legislativa de la provincia del interés legislativo por el sauce y la conservación del sauce. Así que bueno, muchas gracias, espero que lo haya entendido y cualquier cosa, ponemos preguntas. Gracias, Hernán. Muy clarito. Bueno, ahí sigue Eliana, que ahí volvió Eliana, pues, justo se fue. Pensaste que me iba a Ay, qué susto. asustar, pero no, No sabía que te iba voy a a hacer buscar el algo, vasito con agua. Bueno, cualquier cosa, si hay consultas, luego al final de la exposición de Eliana lo vemos. Y bueno, ahora presento a Eliana que comparte conmigo más que nada el tema este de la restauración del sauce. Así que Eliana, yo ahora dejo de compartir y estarías ahí tú. Bueno.
Bueno, mi charla va a ser un poco más breve, creo. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Bien. Bueno, yo les voy a comentar sobre unas experiencias que tuvimos de restauración de Salix humboldtiana en los ríos de May y Neuquén. Les voy a contar en un principio un poquito sobre la especie, igual Hernán ya contó un montón. Es una de las únicas especies de sauce nativa, es la única especie, digamos, de sauce nativa en Argentina, América del Sur. Tiene características de preferencia de sitios húmedos, se encuentra en los márgenes de los ríos y arroyos, tiene buena capacidad de enraizamiento, sistemas de raíces extensos y tolerancia a inundaciones y sedimentación. Como comentó Hernán antes, se propaga muy bien por semilla y coloniza, digamos, áreas ribereñas con gran disponibilidad de agua y luz, donde forma densos repoblados en sus condiciones originarias. Esto actualmente estaría siendo afectado por las especies exóticas, así que no estaría pudiendo, digamos, el Salix humboldtiana, digamos, asentarse desde semillas. Y también rebrota con facilidad y se reproduce bien vegetativamente de manera artificial, que es esta parte la que vamos a explotar nosotros como ventaja de la especie. Entonces, esta especie compite con especies exóticas de salicáceas, como los álamos y sauces. El haber puesto represas instaladas, digamos, a lo largo de los ríos Limay y Neuquén, genera que los pulsos de inundación de los ríos sean fluctuantes y ya no sean como antes para beneficiar, digamos, del asentamiento de esta especie. A la vez, tenemos otra problemática que es el crecimiento de la población y el avance de la urbanización, que, digamos, está como arrasando con los sitios donde hay poblaciones de Salix humboldtiana, donde hubo, y hoy lo vemos, hoy en día hay un paseo costero que se hizo, y bueno, sufríamos con Hernán cada vez que sacaban un árbol de Salix humboldtiana. Entonces, bueno, comentarles esto, que su estado de conservación está en peligro debido a esa fragmentación. ¿Qué me dice? Ah, me aparece un cartelito acá. Bueno, que su estado de conservación está en peligro debido a la fragmentación del hábitat, competencia y pérdida de identidad genética. Uy. Acá me aparece un cartel que dice: favor alejar esta ventana de la... No sé. Sí, lo estamos viendo, pero me parece que es algo tuyo de tu compu, ¿puede ser? Apretá en la compu, Eliana, el loguito de Windows o algo así, y después volver a apretar y desaparece. El loguito de Windows, o sea, vuelvo a hacer En como tu ventana. Ahí. No, en tu computadora. Sí, En el teclado, perdón. sí, estoy en el Ahí loguito. está, ahora volví a tocarlo, ahí está. Ahí está. Bueno. Ilio. Digo, se me metió un hacker o algo. Bueno, a raíz de esta problemática surgió un proyecto de extensión para generar redes de restauración del sauce criollo, en donde está involucrada la UFLO, INTA y la Municipalidad de Plotier, la Municipalidad de Cipolletti, con el propósito de generar, o sea, plantaciones de esta especie en un ambiente degradado con el fin de poder, digamos, incrementar la densidad de esta población e incrementar la diversidad genética. Y así permitir, digamos, una restauración activa mediante la reproducción sexual futura. O sea, la idea es, entonces, poder restaurar a partir de la reproducción asexual de la especie y incrementar su diversidad genética en un futuro. A Hernán hizo este dispositivo para estaca, que tiene más o menos 100 centímetros por 50 de ancho,
donde nosotros colocamos estacas de más o menos 50 centímetros, y tiene un aparato que le da temperatura al agua. A este dispositivo lo llenamos de agua, y cuando ponemos sus estacas lo dejamos, acá les muestro otra fotito, y lo tapamos, digamos, para que tenga mayor humedad, y esperamos a que salgan sus raíces. A los 3 días ya se pueden ver, ¿cómo es que se dice? Ya se puede ver, digamos, que van a salir las futuras raíces. A los 5 días ya salen las raíces adventicias, y a los 13 días más o menos raíces secundarias. Entonces, a los 15 días ya tenemos una planta para poder trasplantar, digamos, a un envase, o directamente al sitio de restauración. Entonces, es un método que es muy rápido para promover, digamos, plantas, y en este incluso entran 200, o sea que si pensamos en un mes más o menos, obtendríamos 400 estacas o plantas, digamos, disponibles para restaurar, para plantar. Em, eh, También lo que hicimos fue respetar la identidad genética de cada uno de los ríos, o sea, o sea, obteníamos estacas de los ríos. Si teníamos del río Neuquén, plantábamos en el río Neuquén esas estacas, digamos. Y lo mismo en río Limay, eh, porque vimos que son poblaciones, metapoblaciones diferentes. Entonces la idea es poder impulsar esta restauración en base, digamos, a la genética, a la identidad genética. Bueno, una vez que tenemos esos sauces, los sitios de restauración que tuvimos más o menos, acá les muestro, a ver si se ve. Bueno, tuvimos un sitio de restauración, perdón, en Centenario, que pertenece al río Neuquén, y por otro lado en el municipio de Plotier y de Neuquén, en China Muerta, en Plotier, y acá en la isla Jordán, Cipolletti. Acá está, Jardín Botánico. Estas son las poblaciones que hay, o que en 2018 más o menos censamos, y son de sauces criollos que todavía quedan. Igual acá ya hay varios que ya desaparecieron por el Cocaseo Costero Nuevo. Y bueno, la idea fue ir a estos sitios para restaurar, digamos, elegimos el Paseo Costero de Plotier, porque teníamos este convenio con el municipio de Plotier. Entonces, bueno, hicimos una campaña de restauración, íbamos en tantos metros, digamos, plantando esta cantidad de sauces, digamos. Aproximadamente entre 90 sauces plantamos. Por ahí lo que falló acá es que o sea, fuimos a plantar, pero después fue difícil mantener, digamos, el riego de estos ejemplares. Entonces el tema es que la mayoría no sobrevivió. Eh, Así que eso es una cuestión a tener en cuenta, digamos, con las autoridades por ahí, o sea, asegurarse realmente de que se pueda llevar a cabo el riego, digamos, por lo menos en un principio. Después hicimos otra plantación en la isla Jordán, en Cipolletti, donde hay una cantera que hay sauce criollo naturalmente, y eso es algo que queremos, digamos, seguir estudiando, porque ver qué condiciones tiene ese lugar, digamos, que hace que estén los sauces criollos todavía. Y bueno, y acá hay un proyecto de un vivero del municipio, para hacer estaqueros. O sea, hay ya estacas plantadas de otros años, y una de las finalidades es seguir plantando estacas para generar
tener disponible, digamos, raquetas. Después plantamos en Balneario Centenario, en Neuquén, en Río Neuquén. Acá estuvo muy linda, digamos, esta jornada. Se prendió mucha gente de la cercanía, digamos, de la población de Centenario. Y lo malo fue que se robaron algunos ejemplares después de plantados, al ser un paseo público, digamos, pero bueno, la gente se lleva los árboles. Eh, y bueno, mencionar por qué es importante, digamos, la restauración de esta especie. Creemos que estas actividades incrementan, a un futuro van a incrementar, digamos, la variabilidad genética de la población, eh, y van a favorecer, digamos, el aumento de la biodiversidad, tanto de la flora y la fauna, también del suelo y los cursos de agua, y eh, presenta cualidades ornamentales y biológicas relevantes para poder ser utilizada en el arbolado urbano. También eso estaría bueno, digamos, poder utilizarlo como arbolado urbano. No se comporta como una especie invasiva, así que eso también trae beneficios. Y bueno, esperamos que haya muchas más jornadas de restauración. Por la pandemia cortamos este tema, pero bueno, seguimos generando estacas para poder, digamos, bueno, en el jardín botánico de Plotier, Hernán todo el tiempo está plantando, así que bueno, y muchas gracias. Creo que hablé muy rápido, pero bueno, si hay algunas dudas, nos dicen. Gracias, Eliana. Muy interesante. Bien, la Bueno, idea sería... pregunto yo. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué decís, Hernán? No, que si alguien quiere hacer una pregunta, A él. de última me pregunta vos, Eliana, a mí, y yo te pregunto a vos, y así. Hola, yo quiero preguntar acerca de la técnica de cultivo. Ahí, cuando mostraron el almácigo, ¿qué temperatura del agua Ah, me olvidé decir eso. en medio? 22 22 grados. grados. ¿Cuánto? 22 22 grados. grados. 22 grados. Hemos visto que por la diferencia de temperatura también varía el grosor de las raíces. Creo que a mayor temperatura serían más finitas y 22 grados, así, gruesitas, digamos, que tuvo la temperatura que más o menos. 22 grados, el calentador tiene como un termostato, digamos. Puede variar, ¿no es cierto? Pero más o menos esa es la temperatura. Bien. Hemos visto que, a diferencia que, por ejemplo, ponemos en un recipiente con agua, que, por ejemplo, puede salir a los 30 días a temperatura ambiente. Y en este método, aproximadamente a los 6 días ya emergen las raíces. Mucho más rápido. A nosotros nos gusta. Hola, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Sí, cómo no. Mira, quería saber si han probado de hacer embarbados, o sea, prepararlos quizás no directamente en campo, pero sí hacer en macetas con sustrato para favorecer el desarrollo directamente de la raíz en ese material y que Sí, sea por ahí más fácil de llevar a campo. claro, sí. Realmente lo hacemos así. Una vez que salen las raíces y aparecen las raíces de segundo orden, lo transferimos a sustrato y luego lo llevamos a plantar, ¿no es cierto? Cuando estén arraigados en el sustrato. Es mejor que colocarlo directamente del agua a la tierra en lugar de cultivo porque a veces no soportan el trasplante en el campo. Entonces, tenemos un tiempo como de adecuación para que se agarren bien y luego lo trasplantamos. Ajá.
Bueno, gracias. No, hablaban del fotoperiodo, no, por lo dejamos. Y digamos, yo estoy reproduciendo todas las especies de sauces y para todo funciona. Justamente ahora estoy haciendo observaciones comparativas de las raíces y hemos visto que cada especie tiene diferentes tipos de sistema de raíces adventicias. Estamos viendo comparativamente. Por ejemplo, una cosa de lo que ustedes han visto en los ríos, en los bordes que aparecen unos filamentos rojizos, eso no es ningún alga, sino propiamente las raíces de los sauces, que salen hasta el aire. Y uno, incluso viendo las raíces, ya puede determinar qué tipo de sauce es, por lo menos en principio que es exótico. Hemos visto que, por ejemplo, Salix fragilis vitellina, las raíces son blancas, pero Fragilis fragilis son rojas. Algunas son rosadas, otras son rosadas las de primer orden, pero blanca la de segundo, y otras al revés. Así que está interesante ver, estamos en esa, ver el esquema completo para hacer como una guía, para permitir diferenciar a partir de ese carácter. Tengo una preguntita, tengo varias, pero voy a hacer una sola. Bueno, primero muchas gracias, Hernán, Eliana, muy interesante, la verdad aprendimos mucho. Muy útil toda la presentación. Lo que vi ahí, Hernán, es que vos mostraste como un mapa mundial, ese con la distribución de, creo que eran especies, ¿no? Las densidades eran densidades de distintas especies de sauce, ¿no? O sea que hay un mapa mundial de distribución de sauce. Cuando lo bajás acá a la región patagónica, ¿qué resolución conocemos para ver la distribución de las distintas especies y los híbridos? ¿Está eso mapeado Sí, o hay huecos por todas partes? eso es, uno lo puede revisar, una página, ¿no es cierto?, donde están los registros georreferenciados de las colectas. Entonces uno puede buscarla por especie y aparece, los registros son registros de varios. No significa que Claro. puede haber otra zona que no esté registrado, ¿no? Pero son tanto los registros de varios como fotos o registros de una página de GBIF que se llama Global Biodiversity. Pero, Y uno puede buscar por especie dónde están. Generalmente van a estar asociadas a los cursos de agua. sí, claro. Pero digo, hay suficiente registro para, o sea, no hay ninguna publicación que muestre la distribución de sauces de Argentina o de Patagonia, digamos, para entender un poco. Yo nunca lo vi, o sea, vi los trabajos que son de Fragilis, que están un poco en la distribución, las de Humboldtiana, que están donde están, y después lo que vos mostraste es lo primero que veo de distribución, ¿no? Entonces uno se pregunta, porque, por ejemplo, las probabilidades de que haya hibridización entre Alba y el Fragilis, ¿no? Lo que vos decías que puede producir. Hay un tema ahí que debo aclarar. Incluso a nivel taxonómico hubo una gran confusión. Y si uno busca la bibliografía, figura, por ejemplo, Salix Rubens, el complejo Alba Fragilis, y hay una confusión con respecto a la especie. Lo que se conoce como Fragilis, o en Europa como Fragilis, es otra especie llamada Eucina. Y lo que nosotros nombramos como Fragilis, ¿no es cierto?, es lo que se conocía antes como Salix Rubens. Claro. Hubo un problema durante mucho tiempo a nivel taxonómico hasta que hace poco como que se esclareció, y un poco yo, digamos, haciendo esta revisión, un poco introduje estos cambios nomenclaturales, ¿no? de cómo se llaman las especies. Bien. Por eso, si uno busca información, va a encontrar de Fragilis, Fragilis sin la X, pero hace referencia a otra especie, Claro. por este problema de un despiolo, digamos.
Ahora, ¿yo te entendí mal o vos dijiste que el Fragilis era un híbrido entre dos híbridos? O sea, alba y Y auxina son auxina. híbridos. Claro, de dos tetraploides a su vez, porque naturalmente en su lugar de origen se duplicaban los cromosomas, entonces es como un híbrido entre dos tetraploides, entonces Ah, adquiere está bien. vigor híbrido entre especies que a su vez se van hibridando en su historia Claro. en Europa. Se conoce, por ejemplo, en la aparición de Frágiles, donde están las dos áreas que se superponen, y ahí aparecieron los híbridos naturales. Con respecto al híbrido que apareció en Argentina, de forma espontánea, El del delta que dijiste. claro, es muy interesante porque la única forma que hubiera ocurrido que se superpongan los periodos de floración. Acá en nuestra zona no pasa eso porque están muy separados, ¿no? No se superponen, pero una característica que tiene un voltiana, imagínense, el área de distribución de voltiana viene desde México hasta Argentina, al norte de Chubut, y pasa por diferentes regiones climáticas, entonces se generan diferentes ecotonos. Hay lugares como en Brasil donde florece 2 veces al año, entonces es posible que, eso es una duda que tengo que esclarecer, pero en la región del delta es posible que esté muy superpuesta a la variante, a la floración de voltiana, y por eso ha sido posible la hibridación en esa área. Y dentro de las variantes, de las variedades de voltianas es interesante porque hay una variedad que se llama martiniana, que crece en Brasil y tiene flores hermafroditas. En cambio, hay otra variante que está en Chile, que se llama estricta, que es un porte erecto, como si fuera un álamo. Esa es la variante que se ha vuelto invasiva en Australia, en Oceanía. Mirá. Quizá, no sé, cromosómicamente cómo será, ¿no? Pero interesante lo que pasó ahí. Esa variedad de Australia, el rebrote es así como de fragilis, que tiene el nivel de rebrote y de germinación, así de que cualquier ramita cae. ¿Tiene la misma, tenés ideas, tiene las mismas características? No, creo que para ellos es como el demonio, los australianos. Pero lo muestran ahí, creo que es por semilla, me imagino. Pero como un sauce criollo, pero así, como si fuera un álamo. Eh, Acá en Argentina he mencionado un ejemplar en Mendoza, en el parque, que han traído de Chile, y a partir de Chile ahí surgió ahí y se distribuyó para el lado de Oceanía, ¿no? Bien. Bien. Ahí Enrique deja una pregunta en el chat, no sé si la quiere hacer él o la leo. Sí, no lo he visto, pero Habla sobre si le aplicaron algún tipo de fotoperiodo Sí, específico. ya respondió Ah, Hernán. La pregunta era perdón. si lo tenían, digamos, dentro de un galpón con un fotoperiodo distinto del natural o en un vivero. no, nada específico, solamente en el laboratorio donde tenemos nosotros una habitación con las luces de la ventana, ¿no es cierto? Y esa estructura que nosotros ponemos para que acumule humedad, a los pocos días hacemos que se ventile porque a veces nos ocurrió que hay tanta la humedad que empiezan a salir raíces aéreas. Entonces la planta interpreta que está en el agua y tenemos en la parte aérea raíces que salen, ¿no es cierto? En poco tiempo, si lo sacamos, se seca, ¿no? Es eso, y también, bueno, ahí al poco tiempo los trasplantamos para que agarren la luz natural, digamos.
y las hojas se pongan más verdes. Otra pregunta, si puedo meter el bocadillo. ¿Alguna correlación con tipo de hormigas, especies de hormigas distintas de las que hay entre unas y otras, o con los ecotonos que tenés alrededor? ¿Hormigas? Sí, suele haber diferencias entre poblaciones y los tipos de árboles que hay en el lugar. En el caso de los pinos ocurre, en el pino Eliotis es muy claro. Sí, ese es un detalle muy interesante porque es algo que vamos a intentar ver, porque estamos observando las glándulas peciolares que posiblemente sean nectarios extraflorales, es decir, son nectarios para las hormigas. Tenemos que primero comprobar si secretan néctar, y son como defensa del sauce contra los pulgones. Y bueno, podemos ver qué pasa con el nativo y los otros, porque todos tienen estas glándulas, pero por supuesto puede haber variaciones, hay variaciones de los ataques de los pulgones entre las especies. Bueno, Sí, en ver el caso de los álamos es típico, o sea, la capacidad de la resistencia de unos u otros, incluso a los periodos de frío, ¿no? Entre álamos, ¿sí? Tal vez en sauces ocurra algo parecido, con las heladas, con las máximas, sí, sí, o también hay máximas temperaturas negativas. Claro, también hay variación entre la especie con respecto al periodo de dehiscencia de las hojas, y lo que quería decir, en los sauces los ataca una avispa, ¿no es cierto?, una oruga, que nos deja pelados. Bueno, también hay diferencias entre especies. Empiezan con los sauces llorones, los híbridos, y van pasando de especie a especie, y van diferentes como generaciones de estas orugas verdes que los dejan totalmente pelados. Hay variación entre las especies con respecto al ataque de esta avispa. Nematus es el género. En principio nosotros estamos viendo, lo que nosotros nos interesa es ver cómo reconocerlo, ¿no? Diferencia entre las especies, y bueno, lo que hicimos es ver estos periodos de floración y detectamos esta superposición. Lo que ahora estamos intentando de ver es la posibilidad de cruzamiento, no para generar híbridos, sino para determinar si es posible la hibridación. Porque a pesar de que se hibriden, no todos los sauces se cruzan con todos, sino los que tienen cierta afinidad con la categoría de subgénero que tienen. Con algunos se pueden hibridizar y con otros no. Entonces, bueno, estamos intentando eso. Tratando por este método reproducir la estaca de los diferentes sexos y eventualmente polinizarlos y ver si producen semillas viables, así que puedan germinar. Porque también tienen el tema que a veces los sauces producen semillas sin polinización. O sea, como ven, son complicaditos. Es decir, pueden producir semillas, pero no fecundadas. Se llama apomixis. Es decir, que las semillas pueden germinar, pero nunca han sido fecundadas. Así que un mismo individuo puede generar semillas. Entonces, hay especies que sí y otras que no. Entonces, también estamos viendo eso. Bueno, son los poquitos. Es un monstruo, no un árbol. Cuando lo ves en el río, es una cosa increíble. Eliana, una pregunta práctica ahí es, ¿cómo eligen ustedes los sitios donde, o sea, tienen todo un río gigante? ¿Cómo eligen los lugares donde van a replantar? ¿Cuáles son los criterios para elegir dónde ir y hacer estos experimentos de plantar humboldtiana? Tanto a nivel de la gran zona como a nivel después del sitio particular, porque escuché que tienen que regar, no se puede buscar formas donde no haya que regar, ¿cómo deciden eso? ¿Y qué hacen con la otra vegetación? Por ejemplo, si hay, no sé, si hay sauce, por ejemplo, el sauce ahí exótico,
tratan de plantarla donde no hay, tratan de hacer algo con la otra vegetación. ¿Cómo manejan eso en general? En realidad los sitios fueron más que nada elegidos por los municipios, digamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos el vínculo con el municipio y los tres que mostré, dos son balnearios, por eso es que, o sea, hay un tránsito de personas. Eh, y el de Isla Jordán, o sea, de Cipolletti, ahí, ese es el único sitio que es un vivero, entonces podíamos asegurar un riego, digamos. Pero bueno, los otros dos se complica un poco más. O sea, es que, digamos, es charlar con la MUNI y decir, bueno, hace falta regar digamos, poder enmarcar en eso, digamos. Me meto un poquito para complementar. Bueno, como decía Diana, fueron convenios, ¿no? El convenio necesitaba los deberes de las partes, por ejemplo, el riego. Y en el caso, por ejemplo, de China Muerta, en la localidad ahí, depende del Plotier, era una reserva municipal. Entonces, parte del proyecto fue hacer un cerco, ¿no es cierto? Un alambrado que al poco tiempo era roto. Un alambrado era para evitar que algún ganado entrara, ¿no es cierto? Pero la misma gente pilla. Bueno, en ese caso estaba muy cercano al río y, bueno, no hubo mucho problema con el riego, porque era interesante. En el caso de, bueno, hubo otra experiencia como el que mostró Diana, el paseo costero, eso tuvo un final no muy feliz por un lado las hormigas, por otro lado la gente y por otro lado la falta de riego, ¿no? Y el tercer caso, la isla Jordán, es un lugar muy interesante porque era una cantera de áridos donde tienen como eh, emerge, ¿no es cierto?, por la napa, tiene como un régimen muy interesante durante el año de inundación. Y ese es el único lugar donde hemos visto donde hay renovables naturales de sauce de Saligón voltiano. Por estas condiciones de estabilidad, ¿no es cierto?, del cambio de agua, ¿no es cierto? Cuando baja se genera como condiciones ideales para la germinación y en imágenes satelitales por el tiempo, hay varios periodos donde coincidían el periodo de emergencia de las semillas con la presencia de agua. Entonces, uno transitaba ese lugar y podía encontrar individuos de un año de Saligón voltiano. Y ahí nosotros festejamos, porque no se ven eso. Uno puede encontrar individuos de 30, 50 años, hasta 90 años, pero nunca encontrar de un año, 2 años. En ese lugar encontrar no solamente de un voltiano, sino de todas las especies que nombré, estaban ahí. Así que es un lugar que, bueno, tratamos nosotros que no se modifique. Incluso encontramos ejemplares de álamos disciplinados, es decir, amarillos y blancos. Sí, yo creo que nos queda pendiente, digamos, como estudiar un poco más estas condiciones, o ver cómo podemos hacer para que vamos al campo, lo plantamos y pueda sobrevivir solo, digamos, sin la necesidad nuestra. Una de las cosas que hemos pensado es generar un dispositivo de riego, digamos, que acumule agua, y le va suministrando agua. Incluso, bueno, se ha inventado para cultivos en desierto, ¿no es cierto? Incluso hay marcas comerciales, donde es un dispositivo que acumula como 2 o 3 litros y le va otorgando agua cada tanto a las plantaciones, ¿no? A cada árbol. Así que bueno, es algo que tenemos que probar y cómo funciona.
Gracias. Y bueno, hay una cosa que de nuestro proyecto, el tema de la promoción de, o sea, del control de exóticos, que ustedes lo hacen en la práctica, así que por eso queremos participar. Digamos, todo lo que ustedes se basaron en la cuestión del control de los sauces por los australianos, lo conocemos bien, la biografía, por eso me interesó poder interactuar con ustedes, ¿cierto? De hecho, Sí. estamos intentando con Diana realizar, digamos, plasmar todas estas observaciones en una guía de reconocimiento para que les pueda servir a gente como ustedes, ¿no? Que están- Sería genial, ¿viste? Con alguna idea de después de la distribución también a nivel de cuenca de las distintas especies, que es lo probable, por lo menos de lo que se sabe dónde es probable encontrar qué cosa. Nosotros estamos navegando medio ciegos con eso. Sabemos que acá hay puros fragiles, porque ya estuvo, creo que Leo, dando vueltas, contó que cuando buscaba su tesis andaba buscando y no hizo nada acá en el Chimehuimpo, era muy aburrido, había nada más que fragiles, así que sabemos eso, pero cuando salimos de acá ya no sabemos. Sé que ahora, por ejemplo, encontraron algunos, creo que Roberto Lacarpia, ¿no? Encontró algunos Humboldtianos ahí cerca de Pilalil, digamos, sobre la Luminé, así que de golpe aparecen, pero yo me cruzo con uno, no tengo ni idea. O sea, bueno, voy a mirar la guía. Está bueno te ir con alguna guía previa, ¿no? Una guía para gente, para bobos como yo, qué sé yo. Nosotros nos encontramos y nos abrazamos. Y, Claro. y Se por saca una ejemplo, foto. nosotros, bueno, buscamos registros y hace poco salió, por ejemplo, algo anecdótico de acá de Neuquén, ¿no es cierto? Que en 1910 se inauguraba encima el Parque del Centenario y no podían pasar por el denso bosque de sauces. O sea, Sí. todo esto era un bosque impresionante, eh, no quedó ni uno. Ahí Enrique está preguntando si hay. Sí, ¿Viste la pregunta? eso yo lo hice observando, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que uno abre una puertita y se le abren 20, tiene que concentrarse, pero era algo que me interesaba ver, eh, cómo medir, ya busqué la manera, diseñar un dispositivo que se llama un fotómetro que mire la evapotranspiración. Eso yo lo vi en forma de observación al principio, cuando buscaba todas las especies, y notaba que Frágil es básicamente una esponja, era impresionante, absorbía todo, por la transpiración, ¿no es cierto? Y eso también, eh, por supuesto, quita agua en el cauce, ¿no es cierto?, de los ríos. Tal Ahora en cual. esta época tan complicada, ¿no es cierto?, eh, los sauces exóticos son una esponja. Aparte, tiene mayor densidad de estomas, mayor posibilidad de evapotranspiración y absorben por la cantidad de raíces que tiene. Sí, Muy desde el punto de vista interesante. del balance hídrico de la cuenca o de alguna de las cuencas, o sea la del Limay o la del Coyuncura, la presencia de abundancia de sauce no es algo que uno se tome como deseable, son grandes vaporotranspiradores, ¿sí? De hecho son de los catalogados como bombeadores, ¿no? Junto con los abedules son de los grandes árboles bombeadores. Probablemente con la densidad de hojas que tengan una y otra, uno podría hacer una mínima estimación. Sí, en otros países han hecho, no sé, arroja un porcentaje, no tengo Nada, está bien, era los datos, pero meramente alrededor de un curiosidad. 20-30% de consumo de agua, digamos, con o sin salsa. Pero Yo hice algunos cálculos acá para la superficie que hay acá y son impresionantes, usando los coeficientes de evapotranspiración del sauce de Australia. Pero por lo que vos estás diciendo, posiblemente entonces tenga una evapotranspiración bastante más significativa que las de Australia. Entonces, es. sí, y yo creo que sí, bueno, como decía, yo he visto hojas impresionantes, como de 20 centímetros comparado con la otra chiquita de ese criollo, y decir, pobre, están. Y eso depende de la posición de incluso en cada ejemplar varía
son hojas como de sombra, varía el tamaño, ¿no es cierto? Sí. Dentro del mismo ejemplar, las hojas basales están en la sombra, hojas más grandes que las apicales. O sea que ese es un tema de investigación ultra prioritario, digamos. Calcular la evapotranspiración a nivel así de árboles individuales y después se pueda llevar a subhectáreas, ¿no? Digamos, o sea, bueno, que se permita calcular. Puede ser, Cuando lo calculás usando nomás los datos de Nueva Zelanda, son, claro, si lo ves con la descarga anual de un río de esto como el Chimewin, de golpe no aparece tanto, pero si lo comparás con las caudales de estiaje, y sobre todo los caudales de estiaje de los últimos 10 años, empieza a ser significativo, muy significativo. Empieza a ser una fracción importante. Y es un dato re importante. Pero bueno, habría que tener datos específicos de la especie y del lugar, digamos. Así que si eso es algo que ustedes, si eso es algo que a vos te interesa y hay algún experimento, porque habrá que hacerlo in situ también para tener datos más realistas, ahí podemos colaborar. podría haber de manera así experimental, y bueno, después se puede hacer exponer los datos, ¿no? A ver cómo es distribuido, cómo podría hacerse. Pero sí, yo estaba viendo esa posibilidad en esta temporada que nos queda, a ver. Tenemos las plantas, así que estamos. Sí, Por ahora sí, me estoy concentrado a ver si los puedo cruzar y sacarme esa duda. Porque a no, veces hay datos moleculares, ¿no es cierto?, que encuentran individuos que son híbridos, pero a su vez hay un problema de que los sauces, al haberse cruzado durante mucho tiempo, comparten genes. Entonces, esos marcadores moleculares a veces no son tan específicos. Entonces, bueno, ahí ahí, dice de los híbridos. En este caso, en el híbrido, sí, el color glauco, el Quintinensis tiene el embés glauco, digamos, o grisáceo. Pero como ven, hay como 9 cultivares o formas o variantes que a su vez varían los caracteres. Hay algunos que tienen una característica de Humboldtiana, es que el duramen, la parte de la madera, ¿no es cierto?, es rojiza, por eso de sauce colorado a veces que le dicen. En los híbridos puede ser blanca, puede ser rosada, o en algunos pueden ser más oscuras. Eso un poco ha salvado este color rojizo de Humboldtiana al sauce, porque para el tema de la producción de papel, ¿sí? Porque se debe invertir mucho recurso para blanquear la madera. Por eso se utilizan más que nada los exóticos, el alba, la babilónica, para producir papel. Y a veces se utiliza en poco porcentaje el híbrido argentinensis, que dan algunos cultivares que dan tonalidades más claras. Pero varía. Sí, bueno, las imágenes están ahí en la presentación. Pero ¿Esa presentación nos la podrán compartir? sí, sí. Hubiera querido decir que sea más, pero bueno, era demasiada información. Yo me iba a poner No, pero mucho más información. como básico está muy bueno y los que escuchamos Y, la charla nos vamos a ir acordando. claro, y cuando uno ve la inflorescencia, si ve alguno masculino, uno va a ver los estambres. Si tiene 2 estambres, es exótico. Si tiene Ujú, 4 o 6, es un voltiano. Si tienen de 3 y 6, ahí puede ser un híbrido. ujú. Pero en general, los masculinos tienen 2 estambres, los exóticos, ¿sí? Y la mayoría, salvo algunas entidades, van a ver que son femeninos. Y por ahí encuentra uno que no sabe qué es masculino o femenino. Pero esos posiblemente sean, bueno, eso es una hipótesis mía, que sean híbridos, donde fíjense
un híbrido de esos tetraploide, tiene 4 cromosomas, de los cuales, supónganse, 3 pueden ser de, suponete, X y 1 W, o todas las combinaciones posibles, entonces se pueden dar diferentes variaciones con respecto a los sexos. Bien, gracias. Sí, en el arbolado urbano acá en Neuquén, bueno, en varias ciudades, ¿no? Están en diferentes lugares. En Neuquén, yo venía manejando, vi así, puse freno de mano, encontré una esquina hace tiempo. Bueno, y ahora dentro de la universidad hay un espacio que es un estacionamiento, y bueno, justamente ayer le propuse a las autoridades plantar los masculinos que tienen características ornamentales. Lo que ahí mencionaba o mostraba Eliana, son muy, es un recurso apícola muy importante para las abejas, ¿no? Un gran porcentaje de la miel de las abejas viene de los sauces. Eso se puede saber por los granos de polen, ¿no es cierto? Uno analizando los granos de polen de la miel que quedan, puede determinar a qué especie fueron, y hay un gran porcentaje que vienen de los sauces. Así que es un recurso importante, y bueno, uno puede ubicar un sauce criollo masculino a la distancia porque se vuelve totalmente amarillo. Y dado que los exóticos son femeninos, por lo menos lo masculino lo puede ubicar cuando están en floración. Hernán, bueno, primero muchas gracias por la charla, tanto a Hernán como a Eliana. Siguiendo con la misma lógica con Cristian, el que recién preguntó por lo de arbolado urbano, él es el director justamente de Espacios Verdes, Arbolado Urbano y Forestación Municipal acá en Junín. Y entiendo que obviamente es prioritario, ¿no? Lo mejor sería empezar a reforestar las riberas y los ambientes más naturales, pero por lo que veo, tanto en la presentación de ustedes como en la de Leo Gallo, es que tiene el Salix humboldtiana tiene un fuste muy definido, no es multifuste, es como que reúne las características, ¿no? Para plantarlos en plazas o en espacios verdes. Quizás en arbolado urbano, por lo que me mandaba recién las características Cristian por chat, en veredas chicas, por así decirlo, puede llegar a generar problemas porque es un árbol medio grande, pero es interesante para espacios verdes, para reservas fiscales, para lugares así, o para hacer cortinas, quizás se ve que es una especie bastante interesante. Yo me imagino, no sé, acá en un barrio de Junín que se llama Jardines del Chimehuín, porque justamente en el patio de las casas pasa un brazo del río. Es un ambiente mallinoso, o sea, tiene las napas muy, muy arriba siempre, y me imagino ahí en las plazas poder hacer, forestar sería con sauce nativo. Sería ideal. No es un árbol muy grande, digamos. Y el ejemplar masculino es muy vistoso, ¿no es cierto? En el caso ese que está cerca del río, bueno, se puede usar como restauración con fines reproductivos también. Es muy usado, o sea, menciona Península Ibérica. Sí, perdón, ahí le puse porque, a ver, nosotros con el grupo de Jorge y del CEAN hicimos en abril entre otras cosas, un trabajo de VR en la zona desde Arroyito hasta Confluencia, y justo yo unos días antes había recorrido más en detalle la zona de Confluencia, entonces hay toda una serie de fotografías de los distintos tipos de sauces que hay en la zona. No sé si eso se podrá, supongo que se podrá abrir ahí, no habría que abrir el archivo, el enlace. Entonces están toda la zona de confluencia que justamente es Neuquén-Limay, con las distintas variedades.
Es a modo... Me interesa ver la foto porque esa zona está acá al lado de mi casa, la conozco muy bien. Ya. Estaba viendo la foto, a ver si la pueden ver. Ahora es una reserva municipal. Sí, tengo mis discusiones con el tema. Sí, y yo ahí no encontré ninguna, por eso quería verla. No, sí, ahí hay. Con la cuestión decía Nicolás, del arbolado urbano, el problema que tenemos acá es que proliferan muchísimos fresnos, olmos, que provienen del arbolado urbano. No sé si me escuchan o Sí, me he sí. cortado. Sí, sí, se escucha. Entonces, utilizar este árbol nativo que solamente ponemos un sexo, ¿no es cierto? Daría cobertura, todos los beneficios, las bondades del arbolado y no sería una planta invasiva, digamos, como otras especies que son anemófilas y anemóforas, es decir, se desplazan por el viento y terminan muy fácilmente. Ahí en la zona de la península de Iroquois hay bosques de fresno que parecen al mástil de un vivero. Sí, lo que pasa es que al momento del arbolado urbano también hay que evaluar la fragilidad de los árboles en cuanto a riesgo de rotura, quebradura y daño hacia propiedades, autos y demás, ¿eh? Por ahí el sauce, no, si bien es flexible, tiene sus limitaciones. El tema, sí, en esta especie, como ven, somos muy fanáticos. Eh, lo que tiene es que tiene una densidad de la madera mucho mayor que los sauces exóticos. Los sauces exóticos, la densidad es menor que este sauce, por eso es muy utilizado por los lugareños para realizar herramientas y cuestiones, ¿no? Quizás hay que verlo con la fragilidad, pero es un poquito más que los sauces. Hernán, siguiendo con el hilo de esto del arbolado urbano, ¿qué demanda de agua tienen al comienzo cuando son plantines y los querés poner? O sea, ¿tienen una demanda de agua grande el Humboldtiana, ¿no? Hablando del Salix Humboldtiana. No tanto, y además tiene una adaptación a las hojas que le permite vivir en lugares de aridez. Una característica de estos sauces que uno, digamos, puede encontrar individuos muy... Primero, estos sauces crecen en el borde del río, donde alguna vez estuvo. Y cuando el río cambia, ¿no es cierto?, quedan, y son como, de alguna manera, como indicadores del curso del río. Hay un caso muy notorio acá, justamente ahí cerca de la península, donde encontramos un sauce muy antiguo, uno de los más cerca de 90 años, a 800 metros del río. Y eso fue un dilema en los mapas, digo, cómo se nos quemaron los papeles, pues decíamos que estábamos al lado del río, hasta que encontramos un mapa del año 1940, donde en esa zona justamente pasaba un brazo del río Neuquén. Entonces, justamente ese río, ese sauce marcaba ese antiguo curso de ese brazo que actualmente está totalmente cubierto y loteado o urbanizado, digamos. Y con respecto al riego, es condiciones de estímulo normales al principio hasta que se establezca y no creo que demande demasiado. No como un sauce que vemos en las calles sauces blancos o eléctricos que por estas características de ser mayor cantidad de cromosomas estimo que tengan más consumo de agua o demande más agua, ¿no? Sí, probablemente dependa mucho del tipo de suelo en lo que se estés implantando. O sea, en costa de río con suelo muy arcilloso o arena, si es arena va a drenar mucho y va a requerir más agua, pero no por demanda del árbol, sino para que se mantenga húmedo el suelo.
Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Me voy despidiendo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Enrique, por participar. Gracias a todos. Y bueno, dejamos el video en YouTube para que lo puedan rever. Y nosotros seguimos en contacto por nuestra página también. No sé, Nico, si la podés poner en el chat, por si alguno no la conoce. Ah, dale, sí. Ahí seguimos comunicándonos. Ahí la pongo, a ver. La busco. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, Y muchísimas luego, gracias, Hernán y Eliana. muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, luego le compartimos a Nicolás las presentaciones, por si lo quieren tener. Buenísimo. Y bueno, estamos en contacto. Sí, porque nos gustaría que conocen la zona. No. No, pero No. siempre es bueno. La pueden conocer y bueno, ahí vemos en qué podemos trabajar juntos. Hay mucho por hacer acá y hay una planificación muy linda. Llevamos la lupa y Bueno, Unas estacas podemos llevar también. también. Estarán bien recibidos. A ver, seguramente, y a ver cómo convive el Salix con el Frágilis con el Humboldtiana. Ujú. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Muchas gracias. Gracias.